El Parsifal develado. Samael Aun Beor. Capítulo 1. El Parsifal. Mucho se ha escrito en la vida, mas es necesario profundizar. Vamos ahora de develar con mucho atino y gran acierto el Parsifal, la obra cumbre de Wagner. Quieran los dioses ayudarnos. Bien saben las musas que esa obra diamantina del gran maestro, es algo aparte y excepcional en la gramática wagneriana. El verbo del maestro va fluyendo allí deliciosamente como un río de oro bajo la selva espesa del sol. Del Parsifal podría decirse en forma enfática lo que Goethe decía de su segundo Fausto. He acumulado en él grandes misterios y arduos problemas, que las generaciones venideras se ocuparán en descifrar. Ciertamente, y en nombre de la verdad, debo confesar que no soy el primero ni tampoco el último que se ocupe del Parsifal, empero, es ostensible que sí soy el primero en desnudar la verdad encerrada entre los augustos misterios del Parsifal. Don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor teosófico, ha dicho: en el Parsifal, el pensamiento de Wagner parece velado de intento. En efecto, y para entresacar el sentido de determinadas alusiones filosóficas, cuando se logra, tenemos que hacer gran fuerza de trabajos de adivinación y de reconcentración mental, porque en esa obra, como en una pesadilla, hallamos confundidos los elementos más diversos. Altas cuestiones de filosofía, recuerdos bíblicos y orientales, misticismos, ortodoxia, vestigios de culto católico, rituales paganos, nigromancia, sonambulismo e hipnotismo, prácticas de la caballería medieval, éxtasis, ascetismos, piedad, redención, afinidades de la naturaleza material con el alma humana, amor en su acepción más torpe, amor en su acepción más pura, a todas luces resalta con entera claridad meridiana, que Wagner fue un gran iniciado, un esoterista de fondo, un auténtico iluminado. En el Parsifal de Wagner existe ciencia, filosofía, arte y religión. Nuevo doctor Fausto, este gran músico parece haber escudriñado antiquísimas escrituras religiosas. Lo que más me asombra es algo tremendo, quiero referirme en forma enfática a la magia innata. ¿De dónde la sacó? ¿Quién se la enseñó? ¿En qué escuela la aprendió? Luego viene el desarrollo del drama con un magismo tradicional de fondo, misterios mayores que el vulgo no entiende. Penetrar en ese ocultismo arcaico, ahondar en los misterios crísticos, examinar el budismo esotérico contenido en ese evangelio wagneriano, es precisamente lo que pretendemos en este libro. Es obvio que muchos pseudo-esoteristas se van a escandalizar con nuestras revelaciones. Es incuestionable que muchos equivocados, sinceros y llenos de buenas intenciones, indignados, rasgarán sus vestiduras hablando contra nosotros los gnósticos, cosas horribles, y es que el Parsifal provoca siempre tremendas discusiones. Es obvio que los hijos de las tinieblas aborrecen la luz. Recordemos que el Parsifal fue presentado en todos los mejores teatros de Europa, precisamente el 1 de enero de 1914, y esto nos invita a meditar. Solo por el estallido de la Primera Guerra Mundial y el extremo simultáneo del Parsifal en todo el mundo culto, será memorable en los fastos de la humanidad del año 1914. Si Wagner no hubiese prohibido la escenificación de su magnus opus fuera de Bayreuth, es incuestionable que el mundo la habría conocido antes. Afortunadamente, y para bien de la gran obra del Padre, la voluntad del inmortal músico no pudo cumplirse, porque sobre ella están los tratados internacionales relativos a propiedad intelectual. Es ostensible que en Alemania la protección legal de las obras concluye a los 30 años de la muerte de su autor. Como quiera que el 1 de enero de 1914 se cumplieron esos consabidos 30 años, la propiedad intelectual del Parsifal prescribió y entonces el mundo pudo conocer esa obra magistral. 1914, misterioso connubio, Parsifal y la Primera Guerra Mundial. Es indubitable que el evangelio wagneriano resuena en los campos de batalla, es catastrófico, terrible, resplandece glorioso entre la tempestad de todos los exclusivismos. Capítulo 2, Los Caballeros del Santo Grial. Entremos en escena. El lugar de la acción podemos y debemos ubicarlo en las azulosas montañas inefables del Septentrión. En la España gótica, resulta incuestionable el que precisamente allí y no en ninguna otra parte, vea Wagner los dominios y el castillo de Montsalvat, ocupado por los sublimes caballeros templarios, terribles custodios del Santo Grial.
Escrito está con caracteres de fuego en el gran libro de la naturaleza, la ley de los contrastes. Es obvio que el límite de la luz son las tinieblas. La sombra de todo santuario de gloria es siempre un antro tenebroso. No es pues, en modo alguno algo extraño el que por ahí mismo en la vertiente meridional del mismo monte, mirando hacia la España árabe se encuentre también el castillo encantado del nigromante Clinksor. Don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor teosófico, dice: las vestiduras de los caballeros del Grial y de sus escuderos son túnicas y mantos blancos, semejantes a las de los templarios, pero en vez de la roja tau, de estos, ostentan una paloma en vuelo cernido en las armas y bordada en los mantos. El paraje aquel de la escena, más que lóbrego, resulta ciertamente bastante severo y misterioso, el terreno austero, indispensablemente rocoso, de acuerdo con las tradiciones iniciáticas, resplandece en el centro con un espacio muy claro. Cualquier iluminado puede ver hacia la izquierda, el doloroso camino que llega hasta el castillo del Santo Grial. En el fondo se inclina el terreno deliciosamente hacia un lago sagrado de la montaña, la piscina sagrada, el iniciático lago de la representación de los misterios, eterno escenario de todo templo, como aún se ve en los actuales santuarios indostánicos, no podía faltar en esos dominios del Santo Grial. Después del sol y su fuego, o sea sus vibraciones fecundas despertadoras de la vida en todos los ámbitos del planeta, el agua, el elemento femenino terrestre, la gran madre o vaca nutridora, es la base misma de la vida, simbolizada en todas las teogonías con 1000 nombres lunares. Maya, Isis, Diana, Lucina, Ataecina, Calquihuitl, y tantos más. Es obvio, y todo el mundo lo sabe, que en este nuestro mundo, el fluido elemento cristalino se presenta siempre bajo dos aspectos contrapuestos. Quiero referirme al estático y al dinámico. No está de más recordar al profundo y delicioso lago siempre apacible y al tormentoso río, el estado de lacustre calma nos invita a la reflexión, en realidad nunca es más activa el agua que cuando se nos muestra en la tranquila fuente. Entrando pues, en este tema de meditación profunda, advertimos, por de pronto, que el legítimo concepto de lago puede y hasta debe ser ampliado filosóficamente en forma esotérica de fondo. Conviene saber con entera claridad que de las tales aguas estáticas, espermáticas, genesíacas o lacustres, viene el espléndido jeroglífico substancial del cero eternal. Es urgente comprender que, de las aguas dinámicas o fecundadoras del tormentoso río, surge como por encanto la línea doble de Acuario, inicial jeroglífica de la letra M con la cual se designa por doquiera el elemento femenino eterno. Madre, mater, mamá, María, Maya, mar. La línea recta del arroyo Cantarín, atravesando atrevidamente el apacible lago, viene a formar el primitivo jeroglífico de Yo, o sea el santo Yo, fundamento tremendo de nuestro sistema decimal. Esto viene a recordarnos los símbolos terriblemente divinos de Shiva, el Espíritu Santo. El lingam negro embutido en el Yoni. Resulta lleno de honda significación en el Evangelio cristiano, el hecho concreto de que en los momentos más extraordinarios de la predicación del gran Kabir Jesús, juegan el lago y el mar un papel formidable y misterioso. El Evangelio habla claro y nos dice que al iniciar Jesús su misión, fue a Cafarnaum, ciudad marítima de la Galilea, de la que el profeta Isaías había dicho sabiamente: pueblo que estaba en las tinieblas, vio una gran luz, y luz les nació a cuantos en sombra de muerte moraban en la tierra. Mateo 4:16. Yendo entonces el gran Kabir por la ribera del mar de Galilea, tomó como primeros discípulos a los pescadores Pedro y Andrés, para hacerles pescadores de hombres. Cuando el Bautista fue decapitado, el gran Kabir se retira en un barco a un lugar desierto y apartado, es decir, a la tierra de los Jinas, donde opera con las hambrientas multitudes el milagro extraordinario y asombroso de los 5 panes y de los 2 peces, de los que comieron nada menos que 5000 hombres, sin contar mujeres y niños, sobrando además 12 cestos llenos de pedazos. Ibid 14, 15, 21. Sería pues, algo más que imposible que en los dominios del castillo de Montsalvat, faltase el lago sagrado de los grandes misterios arcaicos. El agua esotérica en sí misma es el ens seminis de los viejos alquimistas medievales, dentro del cual se encuentra el ens virtutis del fuego. Capítulo 3, el cáliz y la lanza.
Entre el cantar dichoso de las aves, ha rayado la aurora, delicia de sonrosados dedos. El viejo sabio Gurnemanz, acompañado de dos jóvenes escuderos, duerme profundamente bajo la sombra encantadora de un frondoso árbol taciturno. Por el lado vetusto y solariego del castillo del Grial, resuena poderosa la solemne diana de trompetas que con sus formidables notas saluda victoriosa al grato amanecer. Al escuchar el himno glorioso y triunfal, el anciano Gurnemanz y sus dos escuderos, llenos de infinita veneración, humildemente se arrodillan y rezan con profunda devoción. Al llegar a esta parte sublime del presente capítulo, conviene recordar aquel hermoso poema de don Ramón del Valle Inclán. Rosas astrales. Eternos imperios. Dorados sagrarios. Claves del gran todo. Rezo en sus laudes. Voluntades quietas. Solemnes virtudes. Entrañas del mundo. Ardientes ovarios. Encendidos ritos de celestes lares. Sellados destinos del humano coro. Soles que las normas guardan del tesoro demiúrgico. Arcanas rosas estelares. Arcano celeste. Gnóstico arcano donde los enigmas alzó el Trismegisto. Por querer leerte abrió Juliano en su imperio el cisma, y se hizo anticristo, exégeta, gnóstico del cielo pagano. Una metamorfosis solar vio en el Cristo. Con paso majestuoso llegan del Grial dos caballeros que, de vanguardia, vienen explorando cautelosos el áspero sendero que va a seguir a Amfortas, el rey de tan preciada joya. Es ostensible que el gran sacerdote de la sagrada Ascua sufre lo indecible desde aquel día fatal en que, para desgracia suya, Klinksor, el mago negro, le hiriera con siniestra lanzada. El augusto sucesor del rey Titurel viene más temprano que de costumbre a tomar su baño en la piscina sagrada del lago. El venerable señor necesita con suma urgencia aliviarse de los tremendos dolores que le afligen desde que, para desgracia suya, recibiera la mortal lanzada. Bien saben los divinos y los humanos sobre Klinksor y sus nefastas artes tenebrosas. El malvado personaje de la sombra no solamente arrebató la lanza sacra de manos de Amfortas, el rey del Grial, sino además le hirió con ella en el costado. Ah. Si las gentes entendieran todo esto, si comprendieran el hondo significado de la lanza, en todo esto es ostensible que existe sexualidad pura, falismo trascendente, erotismo. Es incuestionable que la lanza gnóstica esotérica del Grial y aquella otra, la de los pactos mágicos ostentada por Wotan, son en el fondo una misma, el emblema de la fuerza sexual masculina, el falo. Un gran sabio dijo: hasta cierto punto, los troncos o tablas de la ley, donde Moisés escribiese por mandato de Jehová los preceptos del Decálogo, no son sino una doble lanza de las runas, sobre cuyo significado fálico no nos podemos detener, pero que al pormenor puede verse en el segundo tomo, de Isis sin velo. Escrito está con caracteres de fuego en el gran libro de la sabiduría cósmica el doble uso de la lanza sacra. Es indubitable que hirió horriblemente el costado del Señor y que de su herida manó sangre y agua. Es ostensible que sanó la herida en el costado de Amfortas. ¿Explicaciones? Paciencia, querido lector, ahora solo estamos sentando principios. En futuros capítulos iremos hasta el fondo, enigmas. Sí. Y muchos, tan graves como los del Santo Grial, el yoni femenino, la copa, los órganos sexuales de la mujer, son tantas las tradiciones del Santo Grial. Por ahí entre los libros viejos medievales existe una estrofa lírica que dice: Padre, padre de mi vida, por la del Santo Grial, que me des vuestra licencia para el conde ir a buscar. Se nos ha dicho que el gran cáliz estuvo en poder de Abraham. Se nos informa que Melquisedec, el genio de la tierra o Changam, como también se le llama, lo llevó del país de Semiramis a la tierra fecunda de Canaán. Esto sucedió en aquella época en que nuestro regente planetario empezó algunas fundaciones, en el bendito lugar donde más tarde estuvo Jerusalén, la ciudad querida de los profetas. Antiguas tradiciones que se pierden en la noche de los siglos, afirman que Melquisedec lo utilizó litúrgicamente cuando celebró el sacrificio en que ofreció el pan y el vino de la transubstanciación en presencia de Abraham y que se lo dejó a ese patriarca. Algunas leyendas viejísimas aseguran enfáticamente que este vaso divinal estuvo también en el arca de Noé. No está de más asegurar que esta venerada reliquia fue llevada a Egipto y que Moisés la poseyó.
Estaba hecha de una materia muy singular, compacta como la de una campana y francamente no tenía el aspecto de haber sido